Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente. Y vamos a pasarla semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia. Y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables, salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas si no las tomaron antes o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando. Y para no tener que hacer envíos tardíos, pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además, si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí, ya teniendo la certeza, no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Tenemos ya la conferencia Tamiz neonatal para la detección oportuna de la fibrosis quística, ¿sí? Está con nosotros la doctora Ixchel de la Luz Martínez, ¿sí? Que viene de la compañía Tamiz. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares, un resumen breve. Ella es egresada de la carrera de químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó sus estudios de posgrado en biofarmacia y farmacia molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Trabaja en el sector de análisis clínicos desde el 2008. En el 2009 emprendió el proyecto Identidad ADN, laboratorio de pruebas de ADN para identidad de parentesco y análisis del ADN fetal libre circulante en sangre materna. Es delegada electa por México ante la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense para el periodo 2020-2021. Está inscrita en el padrón oficial de peritos auxiliares de la Administración de Justicia del H Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para fungir ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, desempeñándose como perito de genética forense para juicios de carácter civil y familiar. Desde el año 2014 realiza labor de divulgación y educación continua con químicos, biólogos, profesionales y estudiantes del área clínica en México, interesados todos ellos en la genética forense. En 2017 fundó Diagnóstico Especializado ITAMIS, que se llama DETAMIS, laboratorio de análisis clínicos con un enfoque de prevención y detección oportuna, incorporando servicios y tecnologías de tamizaje, screening de alcance a la población. Del 2011 al 2017 coordinó el programa de tamiz neonatal, ampliado para el Hospital del Niño Morelense. Actualmente colabora en el seguimiento de pacientes sospechosos del programa tamiz neonatal en hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos. Y desde el año 2015 colabora con Becton Dickinson en calidad de líder, es conferencista externo en las áreas de tamiz neonatal y sistemas preanalíticos para la toma de muestra pediátrica. Ha sido conferencista en muchos sitios y además domina tamiz neonatal, tamizajes, screening, fase preanalítica, diagnóstico clínico y molecular, ADN fetal y libre, circulante en la sangre materna y pruebas de paternidad. Bienvenida, doctora. Le damos una cordial bienvenida y un aplauso para usted. Bueno, buenas tardes. Doctor Sergio Alba, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez y seguir compartiendo lo que ha sido mi experiencia en sistemas de tamiz neonatal. Hoy vamos a hablar de fibrosis quística porque llamó mucho la atención en la última conferencia en la que estuve aquí. Muchísimas gracias a los que se están conectando para aprender un poquito y estoy muy encantada de compartir con ustedes. Gracias. Bueno, se parece un poquito a la presentación o mucho a la presentación de la vez anterior, porque es para mí importante resaltar que todo esto sigue siendo parte de un sistema de atención integral al recién nacido. Hoy lo vamos a ver específicamente para fibrosis quística, que es una de las enfermedades, de las tantísimas enfermedades que se pueden detectar por tamiz neonatal. Bien. Bueno, vamos a abordar entonces el tema de la fibrosis quística. Vamos a empezar definiendo qué es la fibrosis quística. La fibrosis quística, o FQ como todo el mundo la llama comúnmente, o CF en inglés, de Cystic Fibrosis, es una enfermedad que es multisistémica, hereditaria, crónica y degenerativa. Se caracteriza principalmente por la infección crónica de vías respiratorias superior e inferior y conduce a bronquiectasis y enfermedad pulmonar terminal. Bien. Se estima que 70,000 personas en el mundo padecen fibrosis quística y que es una enfermedad cuya información está en el cromosoma 7. Lo que pasa con esta enfermedad es que existen mutaciones en el gen que se conoce como CFTR, por sus siglas en inglés, que es un gen que regula la conductancia transmembranal para fibrosis quística. Y es más frecuente la mutación que se conoce como delta F508. Esta es la que está en la mayoría de los pacientes en el mundo. Bien, ¿cuál es la consecuencia de estas mutaciones? Generalmente la proteína, que también se llama CFTR, está defectuosa, o si no, los canales de cloro que están asociados a ella. Es un trastorno genético autosómico de la conductancia del cloruro, del ion cloruro, a través de células epiteliales.
El transporte de cloro y sodio se ve alterado en las células secretoras epiteliales en diferentes órganos, principalmente en pulmón y en páncreas, y esto ocasiona que, lejos de tener una mucosidad normal, existe una secreción viscosa, un aumento tanto en la cantidad como en la viscosidad de la mucosa, y además el órgano afectado se deshidrata. ¿Afecta más esta enfermedad? Se sabe que es una enfermedad monogénica, o sea, reside en un solo gen, y es la más frecuente entre personas de raza caucásica. Esto hace que la prevalencia de la enfermedad sea mayor en Europa, aunque dentro de Europa hay países que tienen menos prevalencia, como España. Es también prevalente en Estados Unidos. Mientras que si nos vamos a Asia, la prevalencia es menor. En India se podría presentar en una de cada 40,000 hasta 100,000 personas, está reportado. Y en lugares como Japón, uno en 350,000 personas recién nacidos con fibrosis quística. En nuestro país tenemos una estimación, no es como tal un dato de prevalencia, pero se han publicado en el año 2019. Se hizo una publicación sobre las 6 enfermedades básicas del tamiz neonatal en Acta Pediátrica, y de ahí se hace una estimación en la cual uno de cada 6,273 recién nacidos vivos podrían presentar fibrosis quística. Dentro del análisis que hace esta publicación, el Estado de México es el que resulta con una probable mayor incidencia de la enfermedad, y se habla que de cada 2,895 recién nacidos, uno podría presentar la enfermedad. Estos son datos preliminares. Como sabemos, en las enfermedades relacionadas con tamiz neonatal hay muy poca información. Bien. Perdón, traigo algo, sucede aquí con esto, pero voy a tratar de ir lo más ordenada posible porque no entiendo qué pasó con mi presentación. Bien, quedamos que era una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, cuando el padre y la madre son portadores, eso no lo podemos ver. Está en sus genes, está en su genotipo, pero no lo expresan fenotípicamente. Como no sabemos si una persona es portadora o no, entonces no estamos alerta de que pudieran tener un hijo con esa enfermedad. Cuando una madre portadora y un padre portador deciden tener hijos, las posibilidades con respecto a las fibrosis quísticas son las siguientes. El 25%, en un embarazo, un niño tendrá el 25% de probabilidades de nacer completamente sano, o sea, de no portar el gen. El 50% tendrían la característica de portadores, o sea, que tienen el gen pero no lo manifiestan. Y las probabilidades de tener un hijo con fibrosis quística, siendo los ambos padres portadores, son del 25%. Bien. Esta figura representa las células epiteliales que podrían ser de pulmón. Tenemos acá el lado apical con sus vellosidades características, el lado basal y los canales que regulan el ion cloruro. En una célula normal se hace una producción normal de proteína y el canal funciona adecuadamente. Existen 6 tipos de mutaciones, y aunque en una de las diapositivas digo que se han detectado más de 1,900 mutaciones del gen, hace rato leía que podrían ser ya más de 2,000 mutaciones descritas. Hay de 6 tipos. La primera es cuando no hay síntesis de la proteína CFTR, entonces si no se sintetiza, no hay función y no puede servir. El segundo tipo es cuando se bloquea el procesamiento, hay un defecto en el plegamiento de la proteína y tampoco hay una producción. El siguiente tipo es el bloqueo de regulación, donde hay un defecto de apertura de canal. La proteína se produce, pero el canal no se abre adecuadamente. El cuarto tipo de mutación, tenemos una reducción de conducción, donde está la proteína, pero no transporta los iones adecuadamente.
El quinto es cuando la síntesis es reducida. Se sintetiza la proteína, pero se sintetiza poquito. Entonces, si se sintetiza poquito, se satura y no puede cumplir con la demanda que requieren el órgano. Y el último tipo de mutación es el de vida media reducida, donde la proteína dura muy poco. Entonces se ven forzados a estar produciendo más y no rinde lo que debería. Las 3 primeras son de pronóstico más severo, las otras 3 no tanto porque de algún modo permiten el transporte del ion cloruro. Sin embargo, no dejan de ser mutaciones y no dejan de dar un diagnóstico, cuando se presentan no dejan de corresponder a un diagnóstico de fibrosis quística. Bien, ahora, ¿qué pasa en el organismo? Yo les comentaba que era una enfermedad multisistémica y crónica. Bueno, los principales daños son en el pulmón. Vamos a tener una mutación en el gen y entonces las células epiteliales van a fallar en el canal de cloro. Al fallar ese canal de cloro, los iones de cloro no van a poder intercambiarse con el medio. No pueden salir de la célula y sobre la capa apical de las células epiteliales se presentan una capa de moco espeso, muy diferente a la mucosa normal, que además es una mucosa que protege y que mantiene el equilibrio y a las células sanas. Esto ocasiona también que las células se deshidraten y todo el equilibrio del pulmón se altera, todo el equilibrio electrolítico. La mucosa obstruye conductos y entonces en vez de tener conductos normales o un epitelio normal, vamos a tener un epitelio completamente cubierto de moco. Esto puede también pasar en el páncreas. Y ya entramos a un círculo vicioso, es un círculo sin fin, donde mientras más moco se produce, más infección hay. Y si hay más infección, entonces tenemos inflamación. Al inflamar, la respuesta del órgano es producir más moco y eso se vuelve cíclico, de modo que al tener tanto moco en las vías aéreas respiratorias, las probabilidades de que los pacientes se infecten o alberguen bacterias son mucho mayores. Entonces, uno de los problemas de los pacientes con fibrosis quística son las infecciones en vías aéreas. Pero eso, como les comentaba, no nada más pasa en el pulmón. Una de las características que hacen a las mamás, o que en un principio las mamás empezaban a detectar con los niños de fibrosis quística, es que los niños habían salado. Esto es porque excretaban electrolitos por la piel, más que los niños sin fibrosis quística. Entonces, en la piel vamos a tener un exceso de cloruros excretados, por eso se le llama la enfermedad de los niños salados. En los senos paranasales vamos a tener problemas de sinusitis, también acumulación de moco, pólipos. En los pulmones, la obstrucción de las vías respiratorias, neumotórax, hemoptisis. En el hígado se va a presentar enfermedad obstructiva del tracto biliar. El intestino va a presentar hilio meconial, de hecho esa es una de las alertas que tienen los neonatólogos a la hora del nacimiento, síndrome de obstrucción intestinal distal y prolapso rectal. En el páncreas se va a ocasionar una insuficiencia enzimática, entonces vamos a tener una diabetes de tipo insulinodependiente y además en el sistema reproductivo, en los hombres se va a presentar ausencia congénita de conductos deferentes y esto va a dar lugar a infertilidad masculina. Bueno, en la televisión seguramente muchos de ustedes han visto personas con fibrosis quística, en particular los grupos de apoyo y las asociaciones que tienen que ver con esta enfermedad, se han movido mucho tanto para legislar como para hacer visible la enfermedad. Entonces tenemos aquí a esta chica Emma, que sale en este thriller de Bates Motel. Ella utiliza terapia de oxígeno, va con su carrito y bueno, así es como nos presentan la historia, su enfermedad. Tenemos también esta película que salió, me parece que el año pasado, hace 2 años, que se llama A 2 metros de ti,
que casualmente nos habla de la sana distancia, ¿no? De la necesidad que tienen los pacientes con fibrosis quística de permanecer a 2 metros de distancia. ¿Para qué? Para evitar las interacciones que a través de las famosas gotículas de saliva que expelemos cuando hablamos, cantamos, gritamos o estamos hablando en voz alta, podrían contagiar o podrían alcanzar a la persona que tenemos cerca y con eso infectar o contagiar. Entonces, las pilas. Bueno. Sí, la vez pasada nos dejó de tarea que viéramos la película. Sí. Y sí está en el YouTube, la encontré bien rápido y sí me la eché y está bien bonita. Está bonita. Triste, pero bonita. Sí. Entonces, desde ahí nos hablaban de la sana distancia, de la necesidad de utilizar cubrebocas y sobre todo de los cuidados, ¿no? Aquí en esta película ejemplifican muy bien cómo deberían de ser cuidados los pacientitos. Hablan también ya de esperanza de vida alta, porque la esperanza de vida, cuando yo nací, estaba leyendo que la esperanza de vida era de 7 años. O sea, un niño con fibrosis quística fallecía a los 7 años. Hoy pueden vivir hasta 40 años, dependiendo del sistema de salud que los atienda. Y bueno, tenemos países como El Salvador, donde la esperanza de vida de los niños con FQ es de 16 años. En México se estima que es de 18, pero en Canadá la esperanza de vida hoy es de más de 40 años. Y bueno, esos son los ejemplos como la tele o las películas nos los ponen, pero hay gente con fibrosis quística en la vida real y buscando información sobre ellas, bueno, esta nota de la izquierda es Lisa Bentley, que es una triatleta profesional desde hace 20 años. Ella fue diagnosticada a los 20 años como una persona con fibrosis quística, vive en Canadá y hace ejercicio, tiene 44 años y además el tema con los atletas de fibrosis quística es que están demostrando o comprobando que el hacer ejercicio cardiovascular puede ayudar a mejorar su condición. En este otro lado tenemos a este chico Marcos Marini Rivera, que es argentino. Él cruzó los Andes a pie, jugó en la primera división de fútbol y dice cosas como que toma entre 25 y 30 pastillas para contener la enfermedad, pero lo que ha querido es hacer visible su enfermedad y demostrar que pueden tener una mejor calidad de vida. Esta es una nota de Secretaría de Salud donde dice que en México cada año se presentan 350 casos nuevos de fibrosis quística. Este número para mí es reservado. He leído también que podrían ser hasta 400, pero en ocasiones el tamizaje de fibrosis quística no se hace a todos los bebés o no se hace de la manera adecuada. Entonces es una estimación, pero definitivamente debe haber muchísimos más casos ocultos. El problema, como con todas las enfermedades del tamiz neonatal, es que solo el 15% son diagnosticados. Probablemente no tengan crisis de fibrosis quística porque tienen alguna mutación que no es tan agresiva, pero en algún momento de su vida van a presentar cuadros que correlacionen con la enfermedad. En agosto de 2019 salió esta noticia donde por primera vez se hizo un trasplante de pulmón a un paciente con fibrosis quística en Monterrey, en el Christus Muguerza de Nuevo León. Estamos hablando de 2019. Hay publicaciones donde en otros países, Europa, Canadá, Estados Unidos, estuve leyendo información sobre personas que fueron trasplantadas en 2010, 2011, o sea, muchísimos años atrás. Pero en México ya se hacen trasplantes, son muy pocos. Porque lo que pasa con los pacientes es que Lo que pasa con los pacientes, voy a poner pausa, es que se acaban los pulmones. O sea, el pulmón se deteriora, se deshidrata, su función se agota y mueren. Les voy a poner un video de esta persona que es de Bilbao, es española, y
hizo un documental que se llama Cromosoma 724. Les voy a dejar nada más el tráiler para que lo busquen en YouTube y lo vean. Está muy bonito y muy conmovedor. Pero es para que terminemos de empaparnos y de sensibilizarnos de la enfermedad y su importancia. ¿Listos? Gracias. Sí. Allá. Así hubo que someterme a un trasplante pulmonar hace. Soy Jonathan Fernández, tengo 29 años. Y llegó un momento en el que ya, bueno, sobre todo mis pulmones ya no aguantaron más y hubo que someterme a un trasplante pulmonar hace ya casi 10 años. Y bueno, pues yo nací hace 43 años. Hace 43 años la esperanza de vida era de 7 años. Éramos enfermos pediátricos. Una dice así es como un hijo ya tiene fecha de caducidad, ¿no? Pero lo que tú dices es que fecha de caducidad no tienes. Listo, muchas gracias. Bueno, el documental dura como 35 minutos, se los recomiendo bastante. 724. O sea, es como vivir con el cromosoma, con el defecto en el cromosoma 7, con la fibrosis quística, 24 horas al día. Y está súper padre porque este atleta recibió un trasplante de pulmón y ahora lo está tomando como una nueva oportunidad para hacer más visible la fibrosis quística. Bueno, ahora vayamos a la parte del tamizaje. Voy a pasar unas diapositivas que probablemente ya vieron, un poquito más rápido. Recordemos que tamizar es encontrar a una persona con una característica en particular. En el caso de tamiz neonatal, tamizar significa encontrar a niños que podrían estar enfermos. Es una identificación presuntiva mediante la aplicación de pruebas, exámenes y otros procedimientos de manera masiva, rápida, confiable y con un alto costo-beneficio. Bien, recuerdan los principios de Wilson y Jungner, donde son los requerimientos sugeridos para que una enfermedad sea incluida dentro de un sistema de tamizaje. Y vamos a revisar rápidamente por qué la fibrosis quística sí se ajusta a estos principios y puede ser tamizada exitosamente. 1. La enfermedad buscada debe ser un problema importante de salud. Para mí, ahorita que estamos hablando del COVID y de todas las familias que han perdido personas con COVID, bueno, pues en México, cada año 400 familias reciben a un paciente con fibrosis quística. Si no es detectado a tiempo, este bebito, esta bebita, va a empezar a entrar en odisea diagnóstica, de aquí a que la diagnostican, y va a representar mucho dolor y gastos de diferentes tipos para su familia. Este eslogan de las personas con fibrosis quística a mí me conmueve demasiado. Dice, tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar. Esa es la vida de los pacientes con fibrosis quística. El segundo criterio es que debe existir tratamiento para los pacientes detectados. Sí, hay tratamiento de antibióticos, de fisioterapia respiratoria, nutrición, ejercicio físico para los pacientes con fibrosis quística. Entonces, se pueden detectar y se pueden tratar. Deben estar disponibles instalaciones para diagnóstico y tratamiento. Contamos con laboratorios, hospitales, consultorios médicos y se pueden propiciar las instalaciones en casa para algunas terapias. El cuarto parámetro, el cuarto criterio es que la enfermedad debe tener una etapa sintomática latente o temprana reconocible. La manera de reconocerla es mediante la cuantificación del analito correspondiente en el tamiz neonatal antes de que el bebé cumpla un mes de vida.
La prueba de tamiz debe ser apropiada. Sabemos que todas las pruebas de tamiz neonatal en México lo son. Y también debe ser aceptable para la población. La gente ya sabe que tiene que ir a hacer la prueba de tamiz neonatal y generalmente dan su consentimiento para que se tomen las muestras del talón. El 7. La historia natural de la enfermedad, incluyendo el desarrollo de la enfermedad latente hasta que se declara, debe ser adecuadamente entendida. Si nosotros buscamos información, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, vamos a ver que tienen bastante definido y bastante conocido cómo son los signos, los síntomas y los tratamientos que deben de tener los pacientes. Se debe establecer una norma sobre las personas que deben tratarse como enfermas. Tenemos la norma 034 SSA2 2013 para la prevención de defectos al nacimiento y tenemos también la guía de referencia rápida del gobierno federal exclusiva para fibrosis quística. El costo de la búsqueda de un caso debe estar equilibrado desde el punto de vista económico en relación con los posibles gastos en atención médica en su conjunto. Todos sabemos que prevenir cuesta menos que tratar las enfermedades y en el caso de un paciente controlado se previenen las crisis. Y por último, la detección debe seguir un proceso que no se interrumpa y que no sea un proyecto de un ratito, de una vez o de vez en cuando. Eso, por ejemplo, es el llamado al tamizaje metabólico de Ecuador. Mando un saludo si andan por ahí alguien de allá. Muy bien, bien bonito. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un tamiz neonatal? Tenemos un algoritmo general para cuestiones de fibrosis quística. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener un paciente que es tamizado. El tamizaje es mediante la detección de inmunotripsinógeno reactivo por fluorometría en tiempo retardado. Perdón, es que está mal. Se hace el tamizaje. Si es negativo, se reporta como normal. Si es sospechoso, se realiza un segundo tamizaje. Esto tiene que ser antes de que cumpla un mes. También, si vuelve a presentar un resultado anormal, si ya presenta un resultado normal, entonces ya se da de alta como paciente negativo o normal, pero si en el segundo tamizaje se presenta otra vez la anomalía, entonces ya se reporta como anormal. Y todos los tamizajes anormales tienen que seguir a confirmación diagnóstica. La confirmación es mediante dos pruebas. El estándar de oro es electrolitos en sudor por iontofóresis y también mediante la prueba molecular de mutaciones del gen CFTR. Si las pruebas confirmatorias nos dan negativo, entonces se da de alta como un paciente normal, pero se busca tratar de encontrar la causa de la sospecha. Y si es positivo, entonces va a seguimiento médico, tratamiento y consejería genética. Aquí es bastante común encontrar a veces falsos positivos y ya descartarlo con las pruebas confirmatorias, porque muchas veces los neonatólogos o los pediatras mandan muestras o mandan a niños que tienen algún cuadro de deshidratación o estén recibiendo algún tipo de terapia de electrolitos al tamiz. Entonces, por eso, cuando hacemos el tamiz neonatal, tenemos que preguntar si el niño está comiendo bien y si ha comido en las últimas horas para asegurarnos de que no esté deshidratado. Bueno, ahora ya hablando del tamiz neonatal, entonces quedamos que es la prueba clínica que se realiza a los recién nacidos para encontrar las enfermedades antes de que se manifiesten y que causen daño. Vamos a tener un universo de pequeñitos y de entre ellos vamos a encontrar a los sospechosos. Y les comentaba que esto es algo muy conveniente y virtuoso porque generalmente vamos a tener diagnóstico antes de que se presenten los síntomas, antes de que la enfermedad avance y antes de que la enfermedad empiece a hacer daño. La fibrosis quística sí es un error innato del metabolismo, hay un defecto en la actividad metabólica, hay un bloqueo de reacciones bioquímicas normales, que en este caso no permiten que el intercambio de cloro en algunos órganos sea el adecuado, de cloruro. Es una enfermedad genética y su frecuencia también es baja. La fibrosis quística está dentro de los paneles de enfermedades detectadas, fue incluida en el panel básico
de enfermedades detectadas por tamiz neonatal en México, me parece que en el año 2017-2018, y es una prueba muy bondadosa cuando se hace bien y cuando se hace a tiempo. Los paneles de detección básicos en México incluyen la fibrosis quística junto con el hipotiroidismo congénito, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la fenilcetonuria, la galactosemia y la hiperplasia suprarrenal congénita. Y fue incluido en el panel básico de Secretaría de Salud y de otros sistemas públicos como el IMSS, y me parece que también el ISSSTE, porque la fibrosis quística es la enfermedad más complicada de detectar de todas las enfermedades que se pueden detectar por tamiz neonatal. Y también, pues por eso el motivo de esta plática, para que tengamos presentes qué son los puntos que tenemos que tener muy claros y las acciones que debemos de tomar para que el tamizaje de fibrosis quística sea exitoso. Bien, como lineamientos nacionales e internacionales tenemos las guías, tenemos la Ley General de Salud que indica el tamiz neonatal para todo niño recién nacido y la norma oficial mexicana, la 034, para la prevención y control de defectos al nacimiento, que nos da 3 puntos importantes. Uno, que todo niño recién nacido en México tiene derecho a la prueba de tamiz neonatal. Esto se refuerza con la cartilla universal del derecho de los niños a nacer sanos de la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El segundo punto es que todos los casos sospechosos deben de tener las pruebas confirmatorias para poder definir cuáles de ellos son los positivos. Y la tercera, que todos los casos positivos reciban tratamiento inmediato y que el tratamiento sea específico. Si nosotros tamizamos y no cumplimos con estos 3 puntos, estamos haciendo un tamiz deficiente. El punto es encontrar a los niños positivos para llevarlos al tratamiento lo más pronto posible. Y bueno, los documentos que les comenté que pueden consultar. ¿Cuándo realizar el tamiz? Aquí otra vez soy enfática. Lo ideal es que sea del 3er al 7º día de nacido. El requisito es que al menos tengan 72 horas de alimentación al seno materno o por fórmula. Recuerden que los bebitos recién nacidos no toman agua, toman leche o toman fórmula. Cada onza de agua que se les da a los bebés es una onza de leche que dejan de consumir y es alimento que se les priva. Entonces vamos a tener 3 días para que el metabolismo se adapte, que empiecen a metabolizar la leche. Y a partir del 3er día vamos a tomar la muestra, de preferencia antes del 7º día. La toma de muestra se hace en el talón y esto da oportunidad a que se haga el análisis, se repitan las pruebas si es necesario por sospecha y los niños con un diagnóstico positivo antes de que cumplan un mes ya estén recibiendo tratamiento. Si nosotros tamizamos del 3er al 7º día, entonces estamos cumpliendo con las acciones de prevención de discapacidad y de mortalidad neonatal. Todos los niños recién nacidos se tamizan sin importar su condición, su tiempo de gestación e incluso si están infectados o si nacieron muertos. Las indicaciones es que si pasan los 7 días se puede tamizar, pero preferentemente antes de cumplir el mes de edad. Y el tema de la conferencia de hoy es el que justifica que se haga antes del mes de edad, porque después del mes de edad ya no podemos tamizar fibrosis quística. Se puede medir el analito, sí, pero no se va a notar diferencia entre los pacientes sospechosos o enfermos y los pacientes normales. Entonces tiene que ser en el periodo neonatal, durante las primeras 4 semanas de vida preferentemente. En edad pediátrica sí se pueden tamizar, sobre todo si el médico tiene alguna sospecha, y en la edad adulta también una persona podría tamizarse en cualquier momento de la vida, pero la fibrosis quística solamente durante el primer mes. Obviamente, bueno, seguimos en contingencia por COVID-19. El servicio de tamiz neonatal es un servicio esencial y debemos de conminar e invitar a nuestros pacientes y a la población a que acudan a vacunar a los bebés y hacer la prueba del tamiz, porque son 2 acciones preventivas de pediatría que no deben esperar a que todo pase. Además, no sabemos cuándo va a pasar todo. Entonces, es muy importante que se haga el tamiz. Y soy enfática, fibrosis quística solamente se puede tamizar mientras el niño o la niña
no hayan cumplido un mes de edad. Bien. Vamos entonces a ver cómo hacemos el tamiz en particular para fibrosis quística. Primero es la detección de los niños sospechosos. Esto se hace mediante la prueba del tamiz neonatal, donde vamos a recolectar entre 4 y 6 gotas de sangre, preferentemente del talón. Vamos a tener fase analítica, preanalítica, analítica y postanalítica. Recuerden de la conferencia pasada que es importante sensibilizarnos a nosotros como tomadores de muestra, como personas que realizamos el tamiz neonatal, como personal de salud, sensibilizar a las madres, a los padres y a la población para que acudan a hacerse el tamiz neonatal. Debemos de estar capacitados para poder interpretar los resultados, para poder tomar las muestras, para poder tomar decisiones que puedan ayudar a las familias que resulten con pacientes sospechosos o positivos. Y tenemos que hacer equipo con el médico y con todo el equipo de salud. El siguiente paso es prepararnos para la toma de muestra, tener los insumos necesarios, tener a la mamá y al neonato listos para la toma de muestra, explicarles los procedimientos, tener todo el material ordenado. Ahora con la pandemia tenemos que reforzar medidas de bioseguridad. Tenemos que hacer el registro de pacientes donde vamos a tener los datos del binomio materno-infantil con datos clínicos, datos de antecedentes y con la dirección y el teléfono para hacer la llamada en caso de que tengamos un paciente sospechoso. Y en caso de no poder hacer llamada, para poder irlos a buscar, porque es importante que los sospechosos repitan la prueba. Y bueno, viene el momento de la toma de muestra. Se hace del talón, se realiza con la mamá de pie, el bebé en sus brazos y el tomador de muestra se queda sentado. Cuando hacemos una buena toma de muestra y utilizamos los insumos adecuados y sabemos utilizarlos, podemos tener muestras estandarizadas como estas, que ya son el resultado de un compromiso y una capacitación por parte, en este caso, de las enfermeras del Hospital General de Cuautla, de donde tomé esta foto. Y les hice un nuevo video, les espero que les guste mucho y les pido que pongan atención en el llanto del bebé. Empezamos otra vez, a ver. Ponga atención, doctor Alba. Ay, espérense, ese no es. Es que empezó, ya estaba avanzado. Ok, empezamos con el masaje, ahí está, ya bien. Todo el material que voy a usar está nuevo, estéril, y lo voy a usar una sola vez. La mamá sujeta la caderita y el piecito del bebé y el otro se queda colgando para que por gravedad sea más fácil la toma de muestra. Se hace la limpieza. Les dije que el error del otro video ya se había corregido. Vas preparando las gasitas, todo lo que necesitas para terminar la toma de muestra. El dispositivo está nuevo, estéril. Lo estoy abriendo frente a usted. Listo. Hacemos esta primera gota con una gasa. Y después recolectamos una gota por círculo, sin que el papel toque la piel del bebé. Dejamos que se junte la gota y acercamos el papel a la sangre, no al pie. Se dan cuenta, el bebito no está llorando. Muy bien, ya llevamos 4, nos faltan 2, nene. Listo, y la última. Tal como se ven al frente, se ven detrás las gotitas de sangre en la tarjeta. Ahora vamos a tomar para... Y se pueden tomar para el grupo sanguíneo.
Ya la señorita bichóloga Montserrat nos explicará el tema de la determinación de grupos sanguíneos en diciembre, ¿verdad? Sí. Unas cuantas gotitas. Ahí también pueden tomar para biometría, para calcio, que a veces piden los pediatras, o para bilirrubinas, alguna química sencillita. Se pone gasa, ya no se pone torunda ni alcohol para que no le arda. La voy a acompañar para que se siente. Y acompañamos para que se siente. Ya no sale en el video, pero el bebé se tiene que colocar como si le fueran a dar de comer, con el pie elevado sobre la altura de su corazón. Acostado como si le fuera a dar de comer. Y vamos a mantener su piecito aquí arriba para que se le ponga el sangrado. Listo. ¿Qué tal el llanto del niño? Yo encantada, el pacientito no lloró. Y fue una muy buena toma de muestra. Esto es de hace como un mes. Pero sí les traje otro videíto para no repetir el anterior. Entonces hay que considerar todos esos consejos, ponerlos en práctica y procurar que las tomas de muestras sean lo más estandarizadas posibles. Como les comentaba, llenar el círculo es una frase que está mal empleada para tamiz neonatal, porque muchas veces podemos confundirnos y pensar que llenar el círculo significa poner una gota tras otra hasta que el círculo se empape por completo de sangre. Lo correcto es una sola gota por círculo, que la gota sea grande, no tiene que ser perfectamente redonda, pueden ser gotas irregulares, pero tiene que ser una sola gota por círculo, tienen que estar lo suficientemente separadas, no chocar entre ellas, entonces hay que aprender en qué momento dejamos que se junte la gota para que no quede muy grande y recolectarla con el papel para que no vayan a ser gotas que salgan del círculo, se junten con otras y se invalide la muestra por sobresaturación. Y tal como se ve al frente, ustedes voltean la tarjeta y se debe ver detrás. Las muestras se acopian, se transportan y se almacenan de la manera adecuada. Y bueno, finalmente viene la fase analítica, donde se utiliza un inmunofluoroensayo, fluorometría automatizada. Se hace, con este método se hace una determinación precisa de hormonas, enzimas y otros metabolitos. Nuestro analito es el tripsinógeno inmunorreactivo. El tripsinógeno es un precursor de la tripsina, se produce en páncreas, se secreta en intestino delgado, y cuando tenemos un aumento de la IRT, las causas son una producción anormal de enzimas pancreáticas, pancreatitis aguda, fibrosis quística y cáncer de páncreas. ¿Por qué es útil la IRT en el periodo neonatal? Porque un aumento de IRT difícilmente va a correlacionar en un niño recién nacido con que tenga anomalía en las enzimas pancreáticas, con que tenga pancreatitis aguda. Hay algunos niños que podrían presentarla, pero en general no, y menos con cáncer pancreático. Entonces ahí deja la oportunidad de detectar a los niños que podrían tener fibrosis quística. El valor estándar de corte es de 70 nanogramos por mililitro y es válido solamente durante el primer mes de vida. El principio es un principio inmunológico. Vamos a tener una IgG específica en fase sólida. Se va a unir al analito. El analito en 2 epítopes diferentes se va a unir al IgG específico en la fase sólida. Y también se va a unir con un IgG, con un anticuerpo IgG específico marcado con europio. Entonces van a hacer un sándwich después de la incubación y después, ya que tenemos ese complejo, se hace una inducción de la fluorescencia y se va a poder medir el grado de fluorescencia del europio. Y bueno, para la fase postanalítica, recuerden que es importante que los valores sean interpretados con respecto a los valores de corte de niños mexicanos.
Reportamos con una sola palabra, normal o sospechoso, para evitar dar mucha información a los papás que pudiera confundirlos, alterarlos o hacerlos malinterpretar los resultados. En el caso de que tengamos una sospecha, entonces se verifica el resultado y se reporta como tal, una sospecha. Aquí tenemos que este está por encima del valor de corte, 90 nanogramos por mililitro, y el pequeñito tiene 94.41. Entonces se reporta que en la primera muestra se observa un valor normal para el tripsinógeno inmunorreactivo, por lo que se solicita una nueva muestra de sangre en papel filtro para continuar con el protocolo de tamizaje de fibrosis quística tan pronto como sea posible. Fíjense, este niño nació el 15 de enero. Se tomó la muestra el 20 de enero. Llegó al laboratorio el 22 y el 28 se reportó. Entonces, cuando se reporta, el niño ya tiene 13 días de nacido. Esta segunda muestra debe tomarse antes del 14 de febrero de 2020 para poder tener una interpretación clínica adecuada del resultado. Posterior al 14 de febrero, no será posible realizar el análisis de una segunda muestra en papel filtro y se tendrían que realizar pruebas adicionales no incluidas en este tamiz neonatal para confirmar o descartar la enfermedad. Este resultado debe ser interpretado por el médico tratante considerando las condiciones clínicas del paciente. Y el tamiz no ha concluido. Posteriormente, este mismo niño que nació el 15 de enero, el 31 de enero acudieron al laboratorio, la muestra llegó hasta el 10 de febrero, pero ya estaba la muestra en el soporte de papel filtro seco. Entonces pudo ser analizada pudo ser tomada antes del 14 de febrero, como se les pidió. Y aquí tenemos un resultado de 17 nanogramos por mililitro. En la segunda muestra se observa un valor normal para el IRT, por lo que queda descartada la sospecha de fibrosis quística. Este resultado debe ser interpretado por el médico tratante considerando las condiciones clínicas del paciente. Y fue un pacientito que tenía principios de deshidratación, entonces la deshidratación nos dio un falso positivo. ¿Qué más sobre la fase postanalítica? Todo resultado sospechoso debe confirmarse clínicamente y los positivos solamente se llaman positivos después de las pruebas confirmatorias. Para la fase postanalítica tenemos que notificar al centro de toma de muestra, laboratorio, hospital o pediatra, buscar a la familia tan pronto como sea posible, sobre todo en cuando tenemos ya muy pocos días del primer mes de vida para hacer el segundo tamizaje, y se procesan de manera urgente. Todo resultado anormal requiere confirmación diagnóstica. Entonces se hace la llamada, se reporta y se confirman todos los anormales. Anormal es cuando resultan con sospecha después del segundo tamiz. Ahora, el diagnóstico, o sea, la confirmación diagnóstica, vamos a tener en un principio el tamizaje que nos va a ayudar a encontrar a los sospechosos. Un primer tamiz, si sale fuera de valores se llama sospechoso. Si es el caso, se hace un segundo tamiz con una segunda muestra y si resulta sospechoso le llamamos anormal y procedemos a confirmatorias. Las confirmatorias son electrolitos en sudor y prueba molecular. También se puede hacer la determinación de proteína asociada a pancreatitis y la prueba molecular. Para el tema de electrolitos en sudor, pues tenemos la iontoforesis. La iontoforesis, como lo platicamos en la conferencia pasada, es el método adecuado para confirmar fibrosis quística. Es el método que se tiene que utilizar para cuantificar cloruros en sudor. No se vale lo que habíamos comentado de hacer sudar a los niños, tomarles con un tubito, meterlos en condiciones donde haya mucho calor para que suden. No, hay un equipo muy popular que se llama Nanoduct, hay otro que se llama Macroduct, donde se induce mediante estos electrodos que son inofensivos, se induce la sudoración y este mismo dispositivo recolecta la mínima cantidad de sudor que se requiere para ser analizado dentro de este mismo dispositivo. El resultado es inmediato, se refleja en pantalla. Es importante que el niño esté bien comidito, tranquilo, para que la prueba se realice con éxito.
El sudor se induce por nitrato de pilocarpina, que se coloca en el antebrazo con el mismo sistema. Se hace pasar una corriente eléctrica de 5,000 amperes. La recolección se realiza de 75 microlitros. Microlitros, es que me cambió la fuente, son 15 microlitros. El analito que se verifica o que se mide es el cloruro. Si la concentración es menor a 40, les confirmo la unidad micromol o milimol por litro es negativo, de 40 a 59 dudoso y mayor a 60 positivo. Los falsos positivos nos dan cuando tenemos a un bebé que tiene lesiones en la piel, desnutrición, deshidratación, evaporación de la muestra o por errores al manipular el aparato. Los falsos negativos cuando hay edema, poca cantidad de sudor o errores técnicos. Este es de una publicación donde dice que si el pediatra encuentra estos signos o síntomas en un paciente, debe de derivarlo lo más pronto posible a una prueba de electrolitos en sudor. Síntomas respiratorios recurrentes, neumonías o sibilancias, tos persistente, diarrea crónica, malabsorción, retardo del desarrollo pondoestatural, deshidratación, hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia con alcalosis metabólica, edema e hipoproteinemia, que la piel tenga sabor salado, hilo meconial, hepatomegalia, prolapso rectal, pólipos nasales, ictericia prolongada del recién nacido y algún hermano con fibrosis quística. Esto es importante saberlo porque ya saben que llegan al laboratorio y ya ha estado con mucha tosecita de ya mucho tiempo, o no crece, o sigue ictérico, etc. Por otra parte, la prueba molecular, pues es una gran herramienta que tenemos, pero no siempre funciona en fibrosis quística porque, como les comentaba, aquí en la diapositiva digo que son 1900 mutaciones en el panel comercial, 1900 mutaciones del gen, parece que hay descritas más de 2000. El panel comercial más común verifica 32 mutaciones, obviamente verifica la que es más frecuente, que es la de lesión en el 508, porque el 70% de los pacientes con fibrosis quística tienen esa mutación. Pero el problema con esta prueba es que si el paciente tiene fibrosis quística, pero no es por ninguna de esas 32 mutaciones, entonces la prueba no va a resultar. Ahí habría que tener alguna otra alternativa para secuenciación del gen y otras cosas. Pero bueno, es una prueba que se realiza con PCR, análisis de oligonucleótidos por ligación y electroforesis capilar para la detección. Obviamente hay variaciones étnicas y geográficas como para todas las mutaciones, y hay algunas mutaciones donde la correlación fenotipo y genotipo son fuertes, por ejemplo, para la insuficiencia pancreática. Cuando en la prueba molecular tenemos los dos alelos con mutación, se confirma el diagnóstico. Aquí les dejo la listita de las mutaciones del panel más común de fibrosis quística. Y bueno, esta prueba nos ayuda a confirmar el diagnóstico, sí, a detectar a los portadores asintomáticos también. Permite un asesoramiento genético porque ya cuando se sabe cuáles son las mutaciones que tiene el bebé y cuáles son las mutaciones que portan los padres, se puede hacer una asesoría mejor y un pronóstico sobre otros hijos u otros familiares. Las mutaciones permiten predecir ciertas características fenotípicas de la enfermedad y definitivamente permiten diseñar futuras estrategias terapéuticas. Aquí lo que suele pasar con los pacientes de fibrosis quística es que cuando empiezan a tener crisis, terminan hospitalizados. Al hospitalizarse empiezan a recibir terapia de reemplazo de electrolitos. Entonces, una prueba de electrolitos en sudor no se puede hacer con un bebé que está recibiendo electrolitos por vía parenteral. Entonces, es una contraindicación de la prueba y no hay manera de confirmar el diagnóstico con esta técnica. Se recurre entonces a la prueba molecular.
pero si se tiene la suerte de que la mutación que tiene ese paciente sea una de las 32 o de las 120 que tiene otro panel de otra compañía de fibrosis quística, entonces pues la suerte está a su favor y se confirma el diagnóstico, pero si no tiene una de las mutaciones que están en esos paneles, pues tampoco va a haber un resultado concluyente respecto a la caracterización de una mutación o a la confirmación por biología molecular. Y sí llega a pasar hace algunos años tuvimos el caso de un paciente que tenía 6 meses de edad y no conocía su casa. Entonces, desde que nació, estuvo internado por problemas respiratorios y hasta los 6 meses se les ocurrió que podría ser fibrosis quística. La cosa es que por su grado de desnutrición y por todos los problemas respiratorios que tenía, pues estaba hospitalizado, estuvo ratos en terapia intensivas, entraba, salía. Al final no fue posible hacer electrolitos en sudor porque no era candidato y la prueba molecular le salió negativa para las 32 mutaciones que le hicimos en aquella ocasión. Entonces, pues son desenlaces muy tristes y que se pudieron haber prevenido. Primera, si en aquel momento el tamiz neonatal hubiera incluido la detección de fibrosis quística. Afortunadamente ya nuestros niños mexicanos tienen ese derecho con el panel de 6 enfermedades, 6, 7 que se están haciendo en los hospitales públicos, pero estoy hablando de 2012, 2013, todavía no estaba incluida la fibrosis quística. Y bueno, el punto es eso, ¿no? Evitar esos desenlaces y también alertar a los médicos de la posibilidad de que la fibrosis quística exista en México. O sea, muchas veces las familias o la gente piensa que las enfermedades del tamiz o las enfermedades raras son enfermedades de europeos o de gringos. La fibrosis quística está muy estigmatizada hacia una enfermedad de europeos, pero no es cierto. O sea, de todos los niños que nacen en México, 400 cada año podrían estar enfermos. Bien. El tratamiento, bueno, de lo que he alcanzado a conocer sobre el tratamiento, hay muchas directrices que además ya están muy bien localizadas, implementadas en algunos sistemas de salud o por algunos médicos, neumólogos, gastroenterólogos, y que son exitosas. Lo primero para un mejor tratamiento es el diagnóstico oportuno. No todos los bebés son diagnosticados por tamiz neonatal, entonces tenemos que trabajar en eso. Debemos de procurar un estado nutricional óptimo, hacer toda la suplementación nutricional que requieren los niños. Hay terapias que incluyen la administración de cloruro de sodio para el equilibrio hidroelectrolítico. Es fundamental mantener la vía aérea libre de secreciones, o sea, buscar la manera de eliminar el moco. El moco se va a producir todo el tiempo. Entonces se tienen que tener mecanismos para lograrlo, para drenar esa secreción en exceso y tan viscosa. La vía aérea tiene que estar libre de infección. Se deben de evitar los contagios y las infecciones respiratorias lo más que se pueda, porque si no volvemos al círculo de infección, inflamación, moco, y eso hace que los pacientes entren en crisis. Algunos medicamentos ya de rutina son los antibióticos, antitusivos, mucolíticos. Recuerdan esta persona que corría, bueno, creo que todos los que les presenté eran atletas, pero decía que tomaba 24 o 25 tabletas o medicamentos al día. Hay también muchas cuestiones de autocuidado o terapia que se puede hacer con la misma familia, como el drenaje postural, acomodar al paciente en cierta posición para que sea posible sacar el moco de sus vías respiratorias. Hacer ejercicio ya empieza a hablarse de que puede ayudar bastante a los pacientes. Hay técnicas de oscilación de pared torácica, que es lo que consiguen con este chaleco. En la película de A 2 metros de ti, los chavitos traen unos chalecos. Con estos chalecos hacen como movimientos, presión y vibración para que el moco se desprenda y pueda ser expectorado.
Obviamente tener consejo genético y la posibilidad de tener trasplante de pulmón, o sea, los pacientes con fibrosis quística puedan enlistarse hacia una donación de trasplante de pulmón para aumentar sus años de vida. Y todo esto enfocado en la prevención de crisis. La fibrosis quística nos ha dado grandes lecciones de sana distancia, de el uso de barreras para evitar contagiarnos y bueno, nos ha tocado aplicar algunas de las recomendaciones para pacientes con fibrosis quística ahora con el COVID-19. Y por último, el seguimiento. El tratamiento de todos los bebés y las personas que son detectadas por tamiz neonatal y las confirmatorias es para toda la vida. Son enfermedades que no se pueden curar, pero se pueden tratar, controlar y con eso evitar secuelas, daño o muerte prematura. Es un manejo interdisciplinario. Para fibrosis quística, yo hice un recuento de quienes estamos involucrados. Es el pediatra, el genetista, el nutriólogo, neumólogo, gastroenterólogo, trasplantólogo, urólogo, enfermera, psicólogo, el laboratorio, farmacéutico, trabajadora social y los grupos de apoyo, las maravillosas familias de pacientes con fibrosis quística que están haciendo una revolución a nivel mundial. Yo creo que es de las enfermedades que más ha logrado visibilizarse. ¿Y qué nos toca como laboratorio? Ay, bueno, les dejo. Parece que es muy favorita esa película. Estos son pacientes con fibrosis quística. Recuerden que les comenté que en esta carrera que corren, junto con la carrera del ABC, se pegan esa carrera para correr y apoyar a sus pacientes. De 4 familias que conocí, solamente uno fue diagnosticado cuando nació por tamiz neonatal y después ya sus papás fueron también analizados para ver las mutaciones y ver el cuadro. Ay, me salí, permítanme. Bueno, como laboratorio, el seguimiento de los pacientes involucra detección y determinación de electrolitos, biometría, velocidades de sedimentación globular, proteína C reactiva, glucosa, colesterol, química sanguínea, vitaminas y minerales, tiempos de coagulación, curvas de glucosa. Recuerden que tenemos pacientes que terminan diabéticos como consecuencia. La elastasa pancreática, examen coprológico, pruebas de función hepática, etc. El laboratorio de microbiología es un gran aliado para el seguimiento de los pacientes con fibrosis quística. Se tienen que tener monitoreados a los gérmenes más frecuentes. Los primeros años de vida las infecciones son más comunes por Staphylococcus aureus. Hay algunas bacterias que producen colonización crónica y se vuelven un dolor de cabeza y un riesgo latente para los pacientes. Y cuando hablamos de infecciones pulmonares crónicas más severas, donde ya se empieza a ver deterioro pulmonar, la implicada es nuestra famosa Pseudomonas aeruginosa. Y además del laboratorio de microbiología, pues también se tiene que verificar el tema de la producción de espermatozoides, entonces el análisis de semen también es una prueba que podría requerirse para los pacientes con fibrosis quística. Y bueno, la invitación a detectar a todos y detectarlos a tiempo. Termino con esta reflexión sobre el trabajo que tuve la oportunidad de realizar en el Hospital del Niño Morelense, donde además en los pasillos puedes jugar avioncito. Y retomo, me acordé de esta diapositiva porque hay mucho que hacer por tamiz neonatal. Necesitamos capacitarnos todos, especialmente enfermeras y residentes de pediatría en el tema de la toma de muestra. Disminuir la tasa de muestras rechazadas, encontrar y notificar a los pacientes con sospecha. En el caso de fibrosis quística es fundamental que regresen antes del mes por el segundo tamiz y que se hagan las confirmatorias tan pronto como sea posible. Tamizar antes del mes de vida. Esto también, mucha gente se confía, pero una vez que se cumple el mes, la oportunidad de detectar fibrosis quística se pierde y vienen las odiseas diagnósticas que no son nada deseables. Tamizar preferente antes de los 7 días de vida por el tema de prevenir discapacidad o mortalidad prematura. Que el tamiz llegue a todos los niños que nacen en México y en el mundo, que cada vez incluya más enfermedades,
que los pacientes regresen a la segunda toma de muestra y disminuir falsos positivos y elevaciones inespecíficas de analitos, porque no se tiene el cuidado de preguntar si el paciente fue transfundido hace menos de 72 horas y entonces terminamos tamizando sangre del donador, que es un adulto, en lugar de la sangre del bebé. Les dejo mis datos de contacto y pues como siempre ha sido un gusto estar aquí. Perdón por las fallas técnicas, pero estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Las fallas técnicas son normales, estamos en vivo y bueno, no hay ningún sistema perfecto. Hasta el YouTube se cayó anoche, ¿sí sabe? Sí. Estuvo una hora fuera de servicio el YouTube, así es que como ven no hay ningún sistema perfecto. Así es Gracias que no se por la preocupen. comprensión. Le felicitan mucho, le agradecen mucho, les gusta mucho la conferencia, mucha gente que ha mandado sus comentarios. Gracias. Y bueno, nos dejó 2 tareas. Ver 2 películas para que esto Otra siga vez. con el antiestrés, ¿sale? Para quedarnos en casa. Para quienes no la vieron, es a 2 metros de ti. ¿Sí? Ajá, A en 2 inglés metros. es 5 feet apart. Eso es. Entonces, a 2 metros está en YouTube, ¿cierto? Y- Y la otra es sí. Cromosoma 724. Ese es un documental y está en YouTube, Está también, los en dos español. están en YouTube. y Dura es gratis. 35 minutos, sí. Y les va a gustar además, ¿sí? Sí. Entonces, Sí. la liga, ¿qué liga? Sí, claro. A ver. Por aquí está. Bueno, además, a mí en lo personal me fascina conocer este tipo de historias porque son motivantes y a mí me gusta decir que nací en el año en que se erradicó la viruela en el mundo. No, pueden hacer cálculos. Hace como 10 años. No, ya, hay por ahí tengo un timbre postal de aquellos tiempos y el timbre es alusivo a la erradicación del chickenpox. Y no sale, espérenme. En Facebook lo encuentran como el viaje de un FQ, el viaje de un paciente con fibrosis quística, y de ahí los lleva al Insta, y en el Instagram está la liga a YouTube. Está bueno. El viaje de un FQ. FQ. Fibrosis quística. Claro. Sí, y entonces les digo que haber nacido en el año en que se erradicó la viruela y haber nacido un año antes de que se sintetizara por primera vez una insulina recombinante, a mí me hace tener muchísima esperanza y sentirme muy afortunada de vivir en esta época y de trabajar con los avances, ¿no? Utilizar la tecnología para volverla a favor de los pacientes y de quienes lo necesitan. No se preocupe, yo también tengo mi fecha. Yo nací el año en el que se descubrió la estructura del DNA y de ahí se entendió toda la herencia. Sí. Y se cambió la biología molecular, la bioquímica y se revolucionó la ciencia. Sensacional. Así es que como ves, estamos marcados, usted y yo. Bueno, entonces nos dejó 2 películas que ya anotamos. A los chicos con fibrosis quística, yo recuerdo haber visto un documental hace muchos años que se les daban así como que media hora de golpes en la mañana y media hora de golpes en la tarde para drenar, ¿verdad? Sí. ¿Ya no sí. se hace eso o se sigue haciendo? No, pues lo que pasa es que aquí no tenemos el hospital que tienen los chicos de a 2 metros de ti. O sea, los niños no se van a vivir al hospital y ahí los tratan súper bien. Ahí y desde viven ahí, en el hospital. Sí, niños, o sea, ¿verdad? se internan por periodos para cuando han tenido crisis o cuando tienen que controlar sus infecciones, se internan y la chica es youtuber y cuenta su historia de fibrosis quística y es súper padre. Pero la verdad es que en México no tenemos todavía esos servicios. Entonces, cuando puedan también visiten las páginas y las redes sociales de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, AMFQ, porque están con las pilas súper puestas para visibilizar a los pacientes, para ayudarles, hacen eventos, recaudan fondos, hacen carreras, muchas cosas para sensibilizarnos, para visibilizarlos y para ayudar a los papás, porque en ocasiones la prueba de electrolitos en sudor no está en todo el país o no está al alcance de todos. Entonces, tienen centros ubicados estratégicamente en algunos lugares del país donde tienen un aparato, cobran poco por la prueba y van acercando a la gente.
Todo eso ayuda a que la calidad y la esperanza de vida aumente. Y tenemos que hacer las cosas a la mexicana. Yo soy también partidaria de esto porque algunos experimentos que hice en el posgrado tuve que, como no tenía los aparatos gigantes, pues tenía que ahí implementar cacharritos y cosas para sacar los experimentos. Así las familias y los terapeutas y los médicos se las ingenian para ayudar a los pacientes. En el caso de los golpecitos, el chaleco hace las veces de comprimir y después viene la parte de drenar. Muy, muy interesante, pero también esperanzador. Creo que la vez pasada hasta el precio nos dieron del equipo de iontoforesis, ¿verdad? Sí. Que parece que no era muy caro. No, depende en cuánto tiempo quieras recuperar la inversión. Ah, sí, eso es. Y bueno, acá le preguntan si ambas deben dar positivas para que dé positivo. ¿Será que, así decía la pregunta, pero no entendí exactamente de qué? ¿No tendrá que ver con lo de la herencia, de si se necesita tener mutación en los dos alelos? Recuerden, los dos alelos, un alelo es heredado por el padre y otro por la madre. Entonces, cada padre debe dar un alelo defectuoso para que se manifieste la enfermedad. O sea, ¿es recesiva, dominante? Sí, recesiva. Es recesiva, ¿verdad? Entonces, claro, si solo uno de los dos es positivo, el niño puede ser normal, entonces. Si uno de los dos es positivo, si una persona con fibrosis quística tiene hijos, sus hijos podrían ser enfermos si el otro papá es portador. También tiene. O podrían ser portadores si el otro papá es portador igual. Sí, en la película me dio la impresión de que los mantenían a 2 metros de distancia, pues para que no tuvieran hijos, pero después entendí que no, ¿verdad? No, es lo que estamos aprendiendo y que nos cuesta tanto aprender, ¿no? Todavía vamos al súper y se te pega la gente, sin pensar en ese autocuidado, ¿no? Aparte, el tema es que la producción de espermatozoides es baja, entonces tampoco hay mucho tema de que se puedan reproducir los hombres, los varones, las mujeres sí. Bueno, le preguntan si el valor diagnóstico a prematuros de 6 meses, o sea, ¿un prematuro de 6 meses también se le hace tamiz? Sí, a todos los niños prematuros se deben tamizar. Se deben tamizar. Dependiendo de los resultados, se puede repetir el tamiz cuando alcanzan el peso de un recién nacido o un mes después, más o menos. Depende mucho de cómo lo maneje el pediatra. Pero todos los prematuros se deben de tamizar y esa es una de las razones, porque hay veces que piden que si nació de 6 meses, entonces que pasen 3 meses y se tamice. Pero lo que pasa con eso es que a esos niños les quitan la oportunidad de la detección de fibrosis quística. Muy bien, le preguntan por curiosidad si la sangre que sacan del talón es apta para biometría hemática. Es una opción, puede ser utilizada. Y yo hasta donde sé, no hay como que diferencias en los valores ¿cómo se llama? De referencia. Ajá, y relacionado con eso, que si con jeringa se puede depositar directamente en el papel. No, las jeringas son para inyectar líquidos dentro del cuerpo. Y además, ¿no? con la jeringa no puedes controlar el émbolo, entonces pueden quedar gotas muy grandes, chocar unas con otras, saturarse, las muestras quedan muy feas con jeringa, entonces no. Podrían en dado caso pipetear, tomar por línea venosa, sin anticoagulantes, o sea, tubo seco, y pipetear 50 microlitros de se sangre podría depositar sin anticoagulante en un inmediatamente tubito, y entonces medir los 50 microlitros con pipeta. Eso es muy bien, esa era la pregunta que le hacían. Otras opciones de muestreo, entonces, porque dice que también le toman de la mano en ocasiones. Sí, pero comentábamos que era muy invasivo de la mano y que no todos tenemos esas virtudes de ser tan precisos y tan sensibles y tan buenos. Conozco gente que es buenaza para tomar de venitas pequeñas. Yo no tengo mucha experiencia, yo no me arriesgaría ni arriesgaría a un paciente. Y como el tamiz es una prueba que se tiene que hacer masivamente, es más difícil capacitar a un montón de enfermeras y de tomadores de muestra técnicos en todos lados para que aprendan a hacer tomas de muestra perfectas
Les platicaba la otra vez que conozco químicos que manejan muy bien la flebotomía con recién nacidos, pero es más sencillo y duele menos en el talón. Sí, eso va relacionado porque también preguntan que un niño con pie equino y con los pies enyesados, que cómo le toman la muestra del talón, es lo que acaba así, puede ser de la mano, pero pues sí, con todos esos pero para problemas. niños que tienen pie equino y eso, del talón les hemos tomado tamiz y les hemos tomado microtubos verdes para el cariotipo, varias cosas, o sea, no es limitante, los enyesados sí. Pero también yo me quedo pensando cuántos niños se enyesan inmediatamente a los 3 días de nacidos. Entonces, más bien es la invitación a tamizar lo más pronto posible una vez que se tengan las 72 horas de lactancia. Esto está interesante, esta pregunta dice, ¿por qué si el hombre es infértil, no puede tener hijos? Entonces, ¿cómo es que funciona el hecho de que el hombre con fibrosis quística tenga hijos? Porque es una posibilidad, o sea, es multisistémica, pero no está enfocada en que no puedan tener hijos, ¿no? O sea, afecta más al pulmón, al páncreas, pero existe la posibilidad de que no tengan un conte espermático adecuado. Pero sí puede tener hijos seguramente, ¿verdad? Si no, ¿cómo, verdad? Pues, o las mujeres con fibrosis quística. Ah, ya, eso es. Está bien, muy bien. Sí. La bichóloga por aquí nos manda la bichóloga. Hola, Monse. Monse, aquí está Monse. Muchas felicidades por la excelente ponencia, doctora Ixchel de la Luz. Es que le dice. Dice, el doctor decidió que se hiciera después de 6 meses, dice la química de Denis, que el doctor decidió que se hiciera después de 6 meses al niño prematuro, el estudio. Son decisiones mal tomadas. Ah, sí. Sí, son decisiones mal tomadas. De hecho, más bien lo que tiene que hacer el laboratorio de tamiz neonatal es verificar cuáles valores pueden ser alterados, los valores de referencia pueden ser alterados por la prematurez y hacer los ajustes o las correcciones con tablas o extrapolaciones para determinar si un bebé prematuro está o no dentro de valores normales. Y bueno, insisten con la pregunta de si ambos padres son portadores. El hombre es infértil, ¿cómo es posible que tenga hijos? Pero es una posibilidad. Lo que pasa es que además recuerden. Pero es que además el portador no está enfermo. El portador tiene un alelo. Ya. Un alelo mutado y otro sano. Entonces, si hereda el alelo mutado y su esposa también, entonces ahí el bebé tiene los 2 alelos mutados y el bebé es el enfermo. El bebé es el enfermo, sí. No papá y no mamá. No. Perfecto. ¿Y si tienes espermatozoides? ¿Si Ajá. es fértil? Claro, muy bien. Buena respuesta ya. Sí. Parece que son todas. Laura Flores dice, no escucho nada. Pero en realidad se oyó todo el tiempo bien. Yo lo estuve monitoreando y sí se escuchó. Bueno, ahí siempre va a quedar, siempre vamos a tener la repetición. Sí, claro que sí, pueden verlo grabado, porque sí hay veces que es el internet de cada quien. Sí. Doctora, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. Con la sana distancia y con el galardón ahí en medio de la foto, ahí estamos listos para la foto del Face. Yo quiero reconocer a todo su equipo, son muy comprometidos, muy profesionales. Está felicitando al equipo son comprometidos y profesionales. Y bueno, en realidad somos aquí el equipo digital, somos 5 personas. Y bueno, cuando no puede uno, está el otro y nos apoyamos siempre. Muchísimas gracias, ya están las fotos del Face. Muy bien, para el Face se lo mandan a la doctora, por favor. Perfectamente. Muy bien, gracias a todos por su atención. Los esperamos la semana próxima. Por cierto, al final usted puso sus datos de contacto. Sí. Y lo que hoy no dijimos y vamos a insistir en los datos de contacto, pueden comunicarse con la doctora. Y su laboratorio hace el servicio de referencia. Sí. Insista en eso ahí al micrófono para que lo escuches y eches el comercial con pueden elegir el servicio que gusten, pero que sea un sistema de atención integral al recién nacido. Vaya con la doctora Ixchel, ella es la buena. Muchas gracias por su presencia, doctora. Muchas gracias a ustedes. Cerramos la transmisión. Gracias.